Ciencia de la hormona del crecimiento. Hasta ahora hemos visto dos patologías donde había todo lo contrario, había mayor producción hormonal y eso desencadenaba patologías. Hoy vamos a ver una patología donde ya no hay demasiada producción, todo lo contrario, hoy hay déficit de una determinada hormona. Y con este tema vamos a terminar todo lo que tiene que ver con hipófisis. Ya no vamos a hablar nada más de hipófisis y en la siguiente clase vamos a pasar ya a la tiroides para describir patologías que se presentan en la tiroides y así seguir descendiendo. ¿Pasó? Entonces, les decía que vamos a ver el déficit de la hormona del crecimiento. Patología que se va a caracterizar porque va a haber una disminución del crecimiento y del desarrollo, o si ustedes quieren, del crecimiento y de la maduración. Sabemos que son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? El crecimiento y el desarrollo o maduración. Ambos están afectados en esta patología. Como consecuencia final, el paciente va a tener talla baja. Está calentando. Pero de entrada les decimos, jóvenes, no toda talla baja quiere decir déficit de la hormona del crecimiento. No todos los que estamos en esta aula tenemos la misma talla. No todos tenemos la misma talla. Y probablemente todos tenemos el nivel adecuado de hormona del crecimiento. ¿Está claro entonces? No toda talla baja quiere decir déficit de la hormona del crecimiento. Va a haber ciertos patrones que sí nos hacen pensar. A ver, lo podemos. Ahora sí. Ya, vuelvo a repetir entonces. Patología que se caracteriza porque hay un déficit de la hormona del crecimiento, pero también, jóvenes, puede haber un déficit en su acción. Vale decir, se libera la hormona del crecimiento, pero probablemente no es 100% efectiva. Es más, probablemente hasta hay alteraciones en el receptor de esa hormona, como vamos a ver en las siguientes diapositivas. ¿Cuál es la etiología? ¿Cuál es el origen de este cuadro, de este déficit de la hormona del crecimiento? Pueden ser básicamente dos, al menos de entrada vamos a hablar de dos probables orígenes y luego vamos a incluirle un tercero. Nos dice que puede ser una causa congénita o puede ser una causa adquirida la que esté desencadenando esta patología. Cuando hablamos de algo congénito, básicamente vamos a referirnos a dos cosas: a una asfixia perinatal o alteraciones cromosómicas. Esas dos van a ser las desencadenantes. Yo creo que es el equipo. Creo que está caliente o algo así. A ver, eso. También tomar. Yo creo que porque no es que se desenchufa ni nada, simplemente el equipo lo que está. Creo que es porque está. También 5 años ya tiene. Un poco de kinder. Vamos a ver si. Les decía que pueden ser alteraciones que tienen que ver con una asfixia perinatal, vale decir con una hipoxia para el bebé, o alteraciones cromosómicas. Las cromosómicas no las vamos a ver todavía. Cuando estemos terminando la clase vamos a ver una patología donde hay alteraciones cromosómicas. Pero puede haber también asfixia perinatal. Obviamente hablando de una asfixia para el niño, ¿no es cierto? No estamos hablando de la mamá. Una asfixia para el niño. ¿Qué situaciones pueden provocar una asfixia? Si dice perinatal es antes del parto, durante del parto y cuando esté recién nacido ese bebé. Generalmente se presentan las asfixias perinatales
antes de que se presente el parto. Estamos acá. Y varios factores pueden desencadenar una asfixia perinatal. Un parto pretérmino puede desencadenar. Un parto posttérmino. Esa placenta ya no es lo suficientemente capaz de poder pasar todo lo que ese niño necesita. Cuando hay presencia de meconio en el líquido amniótico, ¿esto es sinónimo de qué? De sufrimiento fetal, ¿no es cierto? Ya ha habido sufrimiento fetal en este paciente. Puede haber una asfixia perinatal. En pacientes donde hay un periodo expulsivo prolongado, vale decir, el trabajo de parto es mucho más amplio de lo normal. Por eso hay que saber elegir qué pacientes sí pueden tener parto y qué otros pacientes directamente tienen que ser cesárea. No todos los embarazos jóvenes tienen en parto y uno no puede ponerse caprichoso y decir tiene que ser parto y tiene que ser parto. Porque si forzamos un parto de una paciente que lo mejor era hacer cesárea, esto puede suceder. El bebé empieza a descender y en el canal del parto, si vale el término, va a quedar trancado. Y por lo tanto ese periodo expulsivo se prolonga. Y obviamente ese bebé va a terminar con sufrimiento fetal, con asfixia que afecta a varios tejidos y probablemente también a la hipófisis. Antecedentes o accidentes, mejor dicho, en el cordón umbilical, que haya torsiones del cordón umbilical, pueden también terminar en asfixia para ese bebé. Si son alteraciones adquiridas, los tumores, obviamente tendrán que ser tumores ya no como en la acromegalia, porque en la acromegalia eran tumores funcionales, ¿no es cierto?, que más bien producían mayor cantidad de hormona. Acá probablemente es un tumor que está en otro lugar de la hipófisis y que comprime a las células encargadas de liberar esta hormona del crecimiento o somatotropina. Esas células somatotropas van a verse presionadas por ese tumor. Infecciones, por supuesto que la meningitis estará acá. Pacientes con TEC, pacientes que reciben tratamiento para otra patología, para otra neoplasia. Entonces hay factores congénitos, factores adquiridos, pero el mayor porcentaje se dice que son factores idiopáticos. ¿Qué quiere decir esa palabrita? Pues no sabemos, ¿no es cierto? Muchas veces en medicina tenemos que recurrir a esta palabra porque no sabemos cuál es el origen. En este caso, el origen del déficit de la hormona del crecimiento. El mayor porcentaje, 75% aproximadamente. Una patología que en nuestro medio tiene una prevalencia de 1 por cada 4.000 niños. Obviamente esto varía dependiendo del país, de la zona. Puede presentarse también otro cuadro que se llama síndrome de la hormona del crecimiento inactiva. ¿A qué se refiere con síndrome de la hormona del crecimiento inactiva? Quiere decir que sí es liberada la hormona del crecimiento, pero es una hormona inactiva que no cumple con su acción. O puede también suceder que el problema esté en los receptores, porque no nos olvidemos que la hormona tiene que unirse a un receptor para poder cumplir su función. Y por lo tanto este paciente nos va a dar un fenotipo muy parecido a un paciente con déficit de la hormona del crecimiento. El fenotipo va a ser exactamente igual, todas las características, esa talla baja, etc. Pero va a haber concentraciones de la hormona que son normales o probablemente incluso elevadas. No está el problema en el número o la cantidad de la hormona. Y también va a estar disminuido, ¿qué se llama esto? Factor de crecimiento insulínico, ¿no es cierto? Como su nombre dice, es un factor de crecimiento tipo 1. Pero este factor que ayuda a crecer a los tejidos, ¿de quién recibe el estímulo? ¿Quién estimula este factor? La misma hormona del
crecimiento, ¿no es cierto? Y como es una hormona del crecimiento inactiva, sus valores van a estar seguramente disminuidos. ¿Cuál es el cuadro clínico de un paciente con déficit de hormona del crecimiento? No podía ser de otra manera, jóvenes, va a tener un fenotipo muy característico el paciente. Básicamente es una talla baja, pero con estas características. Es un hipocrecimiento, pero armónico. Hipocrecimiento armónico. Vamos a ver más adelante que puede haber otras personas que tienen un hipocrecimiento, pero que no es armónico, y vamos a ver en imágenes. El que tiene déficit de hormona del crecimiento tiene este hipocrecimiento, pero armónico. Que puede presentarse obviamente desde el nacimiento, ¿no es cierto? Pero que en el periodo perinatal, es más, antes de los 2 años, es difícil poder hacer el diagnóstico. Es difícil poder ver la talla de ese bebé. Pero ya nos puede dar otro tipo de alteraciones también. Puede que vaya acompañado de criptorquidia, lo hemos visto en la parte práctica. Puede que vaya con crisis de hipoglicemia. Es más, probablemente hasta va a tener ictericia. Y decíamos que era un poquito difícil hacer el diagnóstico en ese periodo, porque seguramente el pediatra va a pensar también en otras patologías cuando vea eso en el niño. O no es común la ictericia en el recién nacido. Es común, ¿no es cierto?, que se presente la ictericia. Y todo esto puede haber, ¿por qué? Porque probablemente el déficit de la hormona del crecimiento vaya acompañado también de déficit de otras hormonas. Por ejemplo, de la hormona que permite la liberación de gonadotrofinas. Y si hay menor cantidad de la hormona liberadora de gonadotrofinas, ¿qué puede llegar a tener? Criptorquidia, lo hemos visto eso en la parte práctica. Si tiene alteraciones hormonales del cortisol y bajo nivel de cortisol, ese paciente puede tener hipoglicemia, alteraciones en el metabolismo que desencadenen ictericia. Por lo tanto, hacer un diagnóstico en esa etapa perinatal antes de los 2 años es muy difícil determinar si ese niño, ese bebé, tiene déficit de la hormona del crecimiento. Sí llama la atención que la curva del crecimiento va a estar disminuida. ¿A qué nos referimos con la curva del crecimiento? Todo niño tiene ese carnet. En Bolivia hay, me imagino que en el Brasil también hay, y esto nos permite ver cómo está la talla, cómo está el peso de ese niño, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo peso, acá la talla, la estatura. Estas líneas se llaman percentiles y nos están indicando de dónde a dónde serían esos percentiles normales. Si tomamos en cuenta el peso, aquí abajo dice la edad. Para un niño, qué sé yo, 1, 2, 3, 4, 5, porque no se ve bien, aquí es 5 años. Para un niño de 5 años nos dice que debería pesar de acá a acá, para estar dentro de lo normal en esta curva de peso y de crecimiento. Vale decir que debería pesar aproximadamente de 18 a 31 para estar dentro de lo normal en esa curva de peso. Si nos vamos al crecimiento, ¿en cuánto debería estar? Estamos haciendo mal, la de 5 es... No se ve bien porque la imagen está abajo. Bueno, si tomamos en cuenta esta, ¿en cuánto debería estar el crecimiento? En esos parámetros. Bueno, sin importar si esto es 5 o 6 años, al final de lo de menos, no sé por la imagen. Debería estar ahí. ¿Qué nos dice que hacen estos niños antes de los 2 años? Dice que la curva del crecimiento está por debajo.
Vale decir, probablemente este niño empieza a hacer en sus controles ese registro. Y eso ya es algo que le llama la atención al pediatra, que está, reitero, por debajo del nivel más bajo de los percentiles. Por eso es muy difícil en esa etapa, pero conforme va creciendo ese niño, se hace más llamativa esa pérdida de percentiles. Su curva de crecimiento va a ser más baja todavía, conforme van pasando los años, conforme llega la adolescencia. Otra alteración dentro del cuadro clínico, la edad ósea va a estar siempre retardada. ¿A qué se refiere, jóvenes, con la edad ósea? Que mediante placas radiográficas, especialmente de la mano, se puede determinar la edad ósea de una persona. Y ahí tenemos unos ejemplos. Vemos, por ejemplo, una placa de un niño que tiene 1 año, otra placa de un niño que tiene 2 años y 8 meses. Este niño tiene 12 a 13 años aproximadamente. Y si analizamos las 3 placas radiográficas, no son iguales. ¿Qué nos llama de la primera? ¿Qué nos llama la atención? De la del niño de 1 año. Parece, jóvenes, inclusive, que fueran placas incompletas. Cuando uno las ve por primera vez, le da a uno la impresión de que fuera incompleta, de que estuviera mal tomada esa radiografía. ¿Por qué es así? Vean estos espacios. Vean acá, lamentablemente no es clara por la pizarra y por todo lo demás. Su compañero ya hoy día se va a encargar de subir todos los datos para que puedan bajarse. Y cuando lo vean ya ustedes esta imagen, la original, van a ver lo llamativo que es estos espacios. Que aparentemente no hay tejido óseo, porque evidentemente no hay tejido óseo. Hay tejido cartilaginoso, ¿no es cierto? Y acá sí está completamente ya desarrollado. Entonces se puede determinar la edad ósea de una persona en base a estas placas radiográficas. Esto como lo está diciendo. A pesar que es un dibujo y que está pequeño y que no está muy claro, nos dice que de acuerdo a la edad va a haber ya ciertas características que hay que buscar en la radiografía. Obviamente no cualquiera lo va a hacer, ¿no es cierto? El imagenólogo va a determinar qué edad tiene de acuerdo a esas características. Siempre va a estar retardada entonces esa edad ósea. No aparecen ciertos signos puberales que deberían a esa edad ya aparecer, porque no está trabajando adecuadamente la hormona del crecimiento. ¿Cómo llegamos al diagnóstico de que un paciente tiene déficit de esta hormona? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? ¿Cómo llegamos al diagnóstico? Entonces le pediré a él. Clínico. O a él le pediré a él entonces radiografía para ver si tiene déficit de hormona del crecimiento. ¿Estaría bien que le pida a él? Le pediré a Adrián para ver si tiene déficit de hormona del crecimiento. No, ¿no es cierto? Porque primero el diagnóstico es siempre, jóvenes, siempre es un diagnóstico clínico, no solamente en esto que ya probablemente es muy obvio. Yo le podría en este momento decir a su compañero que se haga una placa de tórax y que se haga vaciloscopía. Ahorita termina la clase y le digo, miraste una radiografía y una vaciloscopía. ¿Estaría bien que le pida? Ni siquiera ha tosido. Ni siquiera me dijo que tenía fiebre. ¿Cómo voy a pensar en una tuberculosis y decirle hasta una placa y una vaciloscopía? Siempre, no solo en endocrinología, en cualquier materia, siempre el diagnóstico primero es clínico, siempre, y luego recién pasamos a lo demás. Entonces, me ayuda, obviamente, la parte clínica, las placas de rayos X y obviamente los valores de hormonas. Vámonos a la parte clínica. Estos pacientes, por supuesto, que van a tener talla baja. Eso es fundamental para el diagnóstico. Pero no me dice 100%. No es 100%, porque vuelvo a reiterar, no toda talla baja
es déficit de hormona del crecimiento. ¿Me ayuda? Por supuesto que sí, pero no es 100%. Obviamente esto es más complicado en el periodo perinatal, como ya lo hemos hablado hace un momento. En la adolescencia nos va a servir también esa ausencia de esos caracteres sexuales. Me hace pensar que hay déficit de esta hormona del crecimiento o de otras también. Tengo que investigar a otras. ¿Le pido hormonas? Por supuesto que sí. Y le tengo que pedir el valor de la hormona del crecimiento. Pero no nos olvidemos que esta hormona del crecimiento no se libera las 24 horas del día. También se libera de una forma cíclica. Más se libera durante la noche que durante el día. Es más se libera en la etapa del sueño profundo. Por eso siempre los pediatras aconsejan a la mamá que su niño duerma. No hay por qué evitar eso, que duerma la mayor cantidad de horas, porque va a liberar la hormona del crecimiento. Entonces eso hace que sea un poquito más difícil analizar la hormona. Es más, algún laboratorio pide que el paciente vaya a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana. Para evitar eso, lo que se hace es hacer unas pruebas de estimulación. Se estimula el organismo de esa persona para que libere hormona del crecimiento y ahí poder determinar en cuánto está su valor. Y las pruebas que más se utilizan son la hipoglucemia provocada por la administración de insulina. Es la prueba que más se va a utilizar y la que vamos a describir en la siguiente diapositiva. Podemos hacer otras pruebas con otros fármacos, pero esta es la que más se utiliza. Una vez que se ha hecho esa prueba, que por si acaso no se hace solo una, lo ideal sería hacer siquiera 2 pruebas de estimulación con 2 sustancias diferentes, o mínimamente hacer con una de ellas, pero repetirla en 2 ocasiones. Reitero, lo ideal es hacer 2 pruebas con la quinina o la hipoglicemia, o de lo contrario hacer 2 veces la hipoglucemia, pero en fechas separadas. Y una vez que hemos hecho esas 2 pruebas de estimulación, la concentración ideal debería ser mayor a 7.4 nanogramos por ml. Para pensar que no tiene déficit, debería ser mayor a 7.4. Si el resultado está por debajo, obviamente me va a confirmar que tiene déficit de la hormona del crecimiento, pero reitero, en respuesta a pruebas de estimulación. Les decía que una de las que más se utiliza es esa prueba que consiste en provocar la hipoglucemia al paciente a través de la administración de insulina. Porque se ha visto que la hipoglucemia hace que el organismo libere hormona del crecimiento. Entonces, ¿en qué consiste hacer esta prueba? Tenemos que administrar al paciente 0,15 unidades de insulina por kilo y administrarlo por vía endovenosa. Supongamos que es un niño que pesa 16 kilos. 16 kilos. ¿Cuánto le debo dar de insulina? Cuando llego a esta parte y los veo a los 50, le miran al de su lado, miran arriba, miran abajo, y su celular está ahí. Y el celular no solo tiene WhatsApp, jóvenes, no me canso de decir, el celular igual tiene calculadora. Porque sé que tal vez mentalmente no puedo hacer 0,15 por 16, pero ahí en su celular lo pueden hacer en 3 segundos y ya saber, porque reitero, tienen que saber esas cositas. ¿Cuánto sale 0,15 por 16? 2,4. 2,4 unidades de insulina debo darle a ese niño por vía endovenosa para que al darle insulina yo le provoque a ese niño hipoglicemia. Yo le tengo que provocar hipoglicemia. Y una hipoglicemia dice acá que tendría que ser menor a 40 miligramos por decilitro.
A ver, y tengo que darle por vía novenosa. Vía novenosa, vía subcutánea. Ambas son vías de administración parenterales. Ustedes saben que una vía parenteral es esa vía de administración que precisa necesariamente ¿de qué? Reitero, vía parenteral es toda vía de administración que necesita necesariamente ¿de qué? De una aguja. Por lo tanto, vía parenteral es endovenosa, intramuscular, subcutánea, intradérmica, intracardíaca, intraarticular, intraósea, etcétera, etcétera. Todas ellas son parenterales. Estas no son parenterales. Necesitan una aguja. Pregunto, ¿cuál es más segura para el paciente? La subcutánea. Subcutánea. ¿Por qué? Por el tiempo de liberación de acción de la insulina. A ver, explíquenme un poquito más. Bueno, De hecho, la pregunta es ¿cuál es más segura para el paciente? Su compañero me dice la subcutánea. Sí, es la más segura. ¿Por qué? si yo administro la insulina vía subcutánea, esa medicación va a ir de una forma más lenta, su acción va a ser más lenta. O sea, si directamente voy a vena, a una sección periférica, voy a tener acción más rápida. En pocas palabras, entonces, me quiere decir que la insulina podría matarlo al niño. ¿Qué opina Andrés? ¿La insulina puede matarlo al niño? Sí. Por supuesto que sí. Puede llevar a cero su glicemia. Y las neuronas viven de oxígeno y de glucosa. Y para la neurona es tan importante la glucosa como es el oxígeno. Hagan la prueba, pónganle a cero su glicemia. Se muere el paciente. Así como apretarle el cuello y dejarle sin oxígeno, es igual dejarle sin glucosa. Por lo tanto, es extremadamente vital para el paciente. Entonces, es más segura para ese paciente que yo le dé por una vía donde la absorción es más lenta. ¿Cuál de estas dos tiene una absorción más lenta? Esta. Porque ya lo dijimos en alguna anterior oportunidad. Para que se pueda absorber, la droga tiene que llegar a la sangre. Aquí yo estoy dejando la droga directo en la sangre. No hay absorción. Porque la absorción es el paso de una droga desde el lugar de su administración hacia la sangre. Esa es la absorción. Aquí no hay absorción. Porque agarro la jeringa, introduzco a la vena y dejo la droga. Ya está en la sangre, no hay absorción. Aquí sí tiene que haber absorción. Pero aquí la absorción es lenta. Lenta, pero completa. Pregunto, cuando vacunan a una persona, ¿dónde le ponen la vacuna? ¿En la vía endovenosa? ¿O le colocan acá? Y no se olviden que la vacuna es, por decirlo así, un pedacito de la enfermedad. Una vacuna son virus atenuados que yo le coloco al paciente para que las defensas de ese paciente reconozcan a ese anticuerpo y puedan producir ese antígeno y produzcan anticuerpos. Entonces, yo debería darle al paciente insulina por esta vía. Por eso, cuando tenemos pacientes diabéticos ya de mucho tiempo, solitos se colocan su insulina. En su casa se coloca el diabético su insulina. ¿Y por qué vía se coloca su insulina? No se coloca por vía endovenosa, ¿no es cierto? El diabético se coloca por vía subcutánea, porque es más segura para él. Se va a absorber toda su insulina, pero va a demorar un poco más. En cambio, en este paciente no puedo yo darme este lujo. Tengo que aplicar por vía endovenosa porque tengo que crearle una hipoglicemia. Por lo tanto, tendrá que tener todas las condiciones ese hospital o esa clínica para hacer esta prueba. Porque no puedo bajarle su glicemia a 5, a 10, a 15 o a 20. O peor aún, no puedo dejarle ahí. Porque tal vez sí puedo bajarle. Pasa algo y yo le coloco más insulina de lo normal. Y le medimos porque se tiene que hacer controles. Dice acá menos 30, o sea, 30 minutos antes tengo que controlar para ver cuánto está. Tengo que controlar el momento de la administración.
A los 30 minutos, 45, 60, etc. Porque tengo que ver de que no le baje mucho. Y si una de estas tomas, su glicemia está en 15, ¿qué hacen? Llamamos al médico. Nosotros somos los médicos. No, imagino, pues si la insulina hace que baje la glicemia, le haré subir la glicemia. ¿Por qué le voy a hacer subir la glicemia? Colocándole glucosa, una ampollita probablemente de hipertrosa al 50%, y le voy a colocar en vena para que esa glucosa suba. Pero todo eso lo tengo que hacer en un lugar seguro, ¿no es cierto? Por eso, jóvenes, cuando nos dan dosis así, necesitamos saber esto. Porque alegremente yo no puedo decir, denle 3 unidades, mejor denle 4. O ya si la jeringa es de 5, denle 5 unidades. Por eso se hacen cálculos. Sé que no les gusta, pero se hacen, jóvenes. Está bien, ya hemos quedado para su examen. No va a entrar ni un solo cálculo. Para su segunda instancia, todos van a hacer cálculos. En su examen de segunda instancia, todos van a hacer cálculos. Nadie tendría que quejarse porque nadie tendría que estar pensando en que va a llegar a la segunda instancia. No creo que desde ahorita estén pensando en que van a llegar a la segunda instancia. Así que deberían reírse de que en su segunda instancia todos sean cálculos. Porque nadie debería pensar en la segunda instancia. No va a entrar. Siempre lo digo, tengo preguntas mejores que hacer a preguntar un par de números nada más. Ahora bien, en algún paciente puedo bajar la dosis todavía y no darle 0,15. Bajamos hasta 0,10 muchas veces. Sospecho probablemente que el paciente tiene además deficiencia de glucocorticoides. Si tiene deficiencia de glucocorticoides, tengo que bajar mi insulina más todavía porque más fácilmente se me va a hacer una hipoglicemia. Ya hemos hablado de los glucocorticoides hace 7 días exactamente. Si sospecho de una insuficiencia renal crónica, tengo que probablemente bajar. No se preocupen que de la insuficiencia renal crónica en la siguiente diapositiva voy a explicar un poquito más a fondo. En algunos casos tengo que aumentarle. Probablemente estoy frente a un niño obesito que tiene resistencia a la insulina. Entonces ya le voy a dar un poco más de ese 0,15. 0,20 generalmente damos a esos pacientes. No solamente determino la cantidad de la hormona del crecimiento, tengo que pedir también la determinación del factor de crecimiento insulínico, que está entre 70 y 400 más o menos microgramos por litro. Tengo que ver otras hormonas, no solamente quedarme con la hormona del crecimiento. Tengo que ver, hemos dicho, las gonadotrofinas, tengo que ver el factor de crecimiento, tengo que pedir el cortisol. Tengo no solamente que pensar en la adenohipófisis, pensaré en la neurohipófisis. Veré cómo está su vasopresina. No se olviden que la vasopresina se llama también ¿qué? ¿Hormona qué? La que se almacena en la neurohipófisis junto a la oxitocina, la hormona antidiurética. Que en algunos pacientes no hay esa hormona o hay una menor cantidad y producen una patología que se llama diabetes insípida. ¿Qué es la diabetes insípida? Reitero, en la hipófisis se almacena, se libera la vasopresina. Su nombre lo dice todo, hormona antidiurética. Evita que haya una mayor salida de líquido. Si la hipófisis por algún motivo no está pudiendo liberar la suficiente cantidad de vasopresina, ¿qué hace el riñón del paciente? Elimina gran cantidad de orina. Si elimina gran cantidad de orina, ¿ese paciente le dará sed? Le da sed, ¿no es cierto? Entonces tiene sed y orina gran cantidad de líquido. ¿El diabético tiene eso? Sí. ¿El diabético tiene sed? Sí. ¿Orina gran cantidad? Sí. Por eso esta patología, como se le parece, pero nada tiene que ver con la glicemia, se la denomina también como diabetes
insípida. Tratamiento de este paciente con déficit de la hormona del crecimiento. Obviamente no hay dónde perderse, ¿no es cierto? Le vamos a ayudar bastante a este paciente dándole hormona del crecimiento en una etapa adecuada. En la niñez tenemos que dar. Se administra, por lo tanto, esta sustancia. Hay hormona del crecimiento exógena. ¿Cuál es el otro nombre que se le da a la hormona del crecimiento? Somatotropina. Esta, la que es exógena, se llama también somatropina. ¿Está claro? La que es endógena se conoce como somatotropina. Esta, la que es exógena, se conoce como somatropina. Reitero, va a ser mucho más eficaz si se hace a la edad adecuada, si primero se valora si no hay otras deficiencias también, para administrar junto a esas otras hormonas. ¿En qué dosis se administra la hormona del crecimiento? De 0,025 a 0,035 miligramos por kilo por día. Esa es la dosis recomendada. De 0,025 a 0,035 miligramos por kilo por día. Hay patologías, dice, donde se puede incluso aumentar, especialmente cuando ese niño también tiene insuficiencia renal crónica, y esa es la consecuencia de su déficit, porque la insuficiencia renal crónica puede producir déficit de la hormona del crecimiento, y lo vamos a estudiar ahora. También el retardo de crecimiento intrauterino. A ver, ¿qué significa insuficiencia renal crónica? La palabra insuficiencia, ¿qué significa? Que un órgano no es lo suficientemente capaz de cumplir su función. Eso es insuficiencia, ¿no es cierto? No es lo suficientemente capaz. En este caso nos habla de los riñones. No son lo suficientemente capaces de cumplir con su función, pero de una forma... ¿Cómo diagnosticamos? ¿Cómo diagnosticamos una insuficiencia renal crónica? Es cierto, la clínica, ya dejaremos la clínica de lado, laboratorialmente, ¿cómo diagnosticamos insuficiencia renal? Pedimos entonces, por lo tanto, a nuestro paciente urea y creatinina. Ambas sustancias deberían eliminarse por la orina. Deberían eliminarse por la orina en condiciones normales. Pero estamos hablando de un paciente que tiene insuficiencia. Como no se pueden eliminar por la orina, permanecen en sangre y se empiezan a elevar en sangre. Entonces, como empiezan a elevarse en sangre, ¿cuáles son los valores normales? ¿De cuál? De la urea. Generalmente es de 10 a 40, algún libro dice a 50, otro dice a 60, otro empieza de 20. Siempre es así. Cuando hay números de por medio, no nos podemos poner de acuerdo. Miligramos por decilitros. En el caso de la creatinina, igual, algún libro dice desde 0.2 a 1, a 1.2, otro de 0.4, varía. De 0.2 vamos a decir a 1.2 miligramos por decilitro. Para que sean considerados valores normales, urea y creatinina. Entonces, cuando un paciente joven tiene insuficiencia renal, no está pudiendo eliminar estas sustancias por la orina, se empiezan a acumular en la sangre. Supongamos que le pedimos creatinina y el resultado de la creatinina es 5. Está bien elevada, pero bien elevada esa creatinina. ¿Tiene insuficiencia renal, no es cierto? Pero aquí todavía surge una pregunta. ¿Aguda o crónica? Porque puede haber insuficiencia renal aguda
y puede haber insuficiencia renal crónica. Una infección urinaria puede producir insuficiencia renal aguda. Presencia de cálculos a nivel del riñón pueden desencadenar insuficiencia renal aguda. Entonces, si ustedes ven en su paciente 5, perfecto, el paciente tiene insuficiencia renal. Pero el primer paso es el siguiente. El segundo paso que tenemos que ver ahora es si ese cuadro es agudo o si ese cuadro es crónico. Para determinar esto, ¿qué nos sirve? Resulta que en el glomérulo hay unas células que se llaman células yuxtaglomerulares. Células yuxtaglomerulares que producen ¿qué? Una hormona. ¿Qué hormona? Que tiene que ver con la maduración y con la liberación de los glóbulos rojos. Producen la eritropoyetina. Como estamos hablando de un riñón insuficiente, ya no produce la suficiente cantidad de eritropoyetina. Por lo tanto, este paciente que tiene 5 de creatinina, para ser considerado insuficiencia renal crónica, ¿qué más deberá tener? Díganlo fuerte. Lo escuché por ahí. ¿Qué más deberá tener? Anemia. Anemia. Vale decir, jóvenes, un consejo. Cuando ustedes vean un laboratorio con esta creatinina, inmediatamente váyanse a ver si su paciente tiene anemia. ¿Qué van a ir a buscar entonces? ¿Qué van a ir a buscar para ver si tiene anemia? ¿Qué van a ir a buscar para ver si tiene anemia? ¿Glóbulos rojos, hematocrito o hemoglobina? ¿O los tres? Reitero, para diagnosticar si tiene anemia, ¿cuál van a ir a buscar? ¿O los tres? Todas estas cosas, jóvenes, les aseguro que en internado les van a preguntar hartísimo. Porque esto no solo nos sirve para endocrinología, nos sirve para todo. Y en el hospital donde trabajo, todos los días a los pobres internos les torturan con todo esto. Tienen que saber. Los tres le pueden permitir valorar una anemia. Pero hay uno que es más importante. A ver, valor normal de glóbulos rojos de 4 a 6, ¿qué? Millones. ¿Qué más? Toda cifra, jóvenes, toda cifra tiene un apellido, por ponerlo entre comillas. No solamente decimos cuánto es tu glicemia, 80. No solamente 80, es 80 miligramos por decilitro. Glóbulos rojos, 4 a 6 millones. ¿Qué falta aquí? Porque los estamos contando por milímetro cúbico. El hematocrito normal, igual varía de un libro a otro, de 42 a 50, ¿qué? ¿Ah? Por ciento. Porque mide el porcentaje del hematocrito. ¿Y la hemoglobina? Varía en el varón de 14, en la mujer de 12, uno a 15, a 16, 17. Vamos a poner de 12 a 16 gramos por decilitro. Entonces, esos son los valores normales. Para ver anemia yo puedo ver cualquiera de ellos. Pero hasta me puedo olvidar de este, que tal vez no es el más representativo. ¿Qué hacen? A ver, voy a poner un ejemplo. Bueno, mi marcador está en azul y los jóvenes, así que ojalá se vea por atrás. ¿Podría darse esa figura? Por favor, Adrián, si fueras tan amable.
Muchas gracias. ¿Podría darse esta figura? O podría darse esta otra figura. Primero analizaremos la de la derecha. Podría haber 5 millones de glóbulos rojos y 9 gramos de hemoglobina. Es más difícil, pero podría. ¿Cuál es la explicación? ¿Todos los glóbulos rojos jóvenes son del mismo tamaño? En fisiología nos enseñaron, porque yo enseño igual fisiología. En fisiología nos enseñaron que hay microcitos, normocitos y hay macrocitos. Entonces, a lo mejor este paciente tiene microcitosis. Sus glóbulos rojos son pequeños, por lo tanto tiene 5 millones, no hay cómo dudarlo, tiene 5. Pero como son pequeñitos, tiene menor cantidad de hemoglobina. Vámonos a este lado. Podría haber 3 millones de glóbulos rojos y 12 de hemoglobina. Podría. Porque resulta que si hay glóbulos rojos bien pequeñitos, microcitos, puede haber macrocitos. Obviamente los dos extremos es difícil encontrar. Difícil, pero puede haber. Puede haber. Generalmente cuando baja el uno, baja también el otro. Generalmente. Sube el uno, sube también el otro. Generalmente. Pero es un error decir que la anemia es número de glóbulos rojos por debajo de lo normal. Es un error. Anemia no es solo número de glóbulos rojos por debajo de lo normal. Porque finalmente no es el glóbulo rojo el que se une al oxígeno. No es el glóbulo, no es ese disco bicóncavo. ¿Quién se une al oxígeno? Que obviamente está dentro del glóbulo rojo, sí, está dentro. Pero esa es la que se une. No es la parte de afuera de ese glóbulo rojo. Por lo tanto, para saber si una persona tiene anemia, esto es mucho más importante. La hemoglobina. Entonces volveremos al punto donde estábamos. Si tenía 5 de creatinina y sospecho de insuficiencia renal, inmediatamente me voy a su hemoglobina. Y si su hemoglobina está acá, yo digo que tiene insuficiencia renal aguda. Y si su hemoglobina está acá, yo digo que tiene insuficiencia renal crónica. ¿Está claro? Si ustedes recuerdan, dijimos al empezar que podía ser también la insuficiencia renal, perdón, ya estoy en otra cosa. El déficit de la hormona del crecimiento podía ser por alteraciones cromosómicas. Una alteración cromosómica que puede estar presente es el síndrome de Turner. El síndrome de Turner es un síndrome que solo se presenta en el sexo femenino. Y es un síndrome que se denomina una monosomía. Monosomía, que va a tener un solo cromosoma X. Y esta paciente va a tener algunas alteraciones, ese tórax más amplio, obviamente va a ser de menor tamaño. Generalmente no tienen retraso mental, no hay ninguna alteración en ese aspecto, pero se puede tratar este síndrome de Turner con hormona del crecimiento. Se le puede dar aproximadamente 0,050 miligramos por kilo. Esa es la imagen de cómo viene la hormona del crecimiento exógena, se llama también recombinante o somatropina. Como ven, viene de 5 miligramos y ahí tenemos que sacar. Si tiene déficit de gonadotrofinas, podemos darle gonadotrofinas exógenas.
en ese cuadro donde dijimos que tal vez era una hormona del crecimiento de mala calidad o que el problema era en el receptor, se puede tratar con el factor de crecimiento insulínico tipo 1 que también viene para poder administrar. ¿Esto es una ampolla o un frasco ampolla? Frasco, ¿no? Entonces siempre que tiene la cubierta de goma se llama frasco ampolla. Lo ideal para poder realizar el tratamiento con esa hormona es hacerlo obviamente antes de la adolescencia, antes de la pubertad. Porque a esa edad generalmente se da también los esteroides sexuales. Y los esteroides, el problema que tienen, que ayudan a que se cierre el cartílago de crecimiento. Y está de más decir que si se cerró el cartílago de crecimiento, ya no le voy a poder dar. Porque si le doy hormona del crecimiento y se cerró el cartílago, ¿qué le puedo producir? Acromegalia, le provoco acromegalia a ese paciente. Pero dijimos, jóvenes, desde que empezó la clase, que no toda talla baja era déficit de hormona del crecimiento, entonces tenemos que saber hacer la diferencia. Y una talla baja es la que se sitúa, una vez más reitero, por debajo de lo que se llama el percentil 3, que lo vamos a volver a ver en la siguiente diapositiva, esas curvas del crecimiento. Y que es importante también distinguir entre lo que es una talla baja proporcionada y una talla baja desproporcionada. ¿A qué se refiere esto? A eso, jóvenes. Esta será una talla baja proporcionada y esta una talla baja desproporcionada. ¿Y por qué hacemos esa diferencia de proporcionada y desproporcionada? Porque lo vimos en una clase práctica que teníamos que hacer la antropometría. La antropometría consistía en medir al paciente, ¿no es cierto? Y dijimos que la medida que tenía del piso al pubis debía ser exactamente la mitad de la medida del piso a la punta de la cabeza. Eso se ve acá. Se ve que la distancia del piso al pubis es la mitad del piso a la punta de la cabeza. No, ¿no es cierto? No. Obviamente esto es todo lo contrario a lo que vimos en la parte práctica, donde dijimos que había proporciones eunicoides, ¿no es cierto? Más bien sube de esos pacientes. Y aquí está la curva de crecimiento, estos son los percentiles y por lo general al de abajo se llama percentil 3, en algún libro dice percentil 5, al final es solamente la forma en la que se los nombra los percentiles. Si uno compara las dos imágenes, ¿son iguales? Si agudizan un poquito la vista y ven la forma de los percentiles, ¿son iguales? No son iguales. Si ven este percentil o en este gráfico de la estatura, rápidamente llega acá y allá se hace casi horizontal. Acá en cambio se va haciendo vertical y recién ahí se vuelve horizontal. Hay diferencia. Vale decir, esta es la curva del crecimiento del niño y esta es la curva del crecimiento de la niña. No son iguales. Si es una talla baja proporcionada, pensamos en patología renal, patología hepática, patología cardíaca. Habíamos dicho va acompañado de anemia. ¿Será que un niño que tiene anemia crónica va a ser alto? No, ¿no es cierto? Si tiene patología hepática, cardíaca, etc. Tenemos que ver si no es un retardo del crecimiento intrauterino. Ya dentro del útero fue más pequeñito. Y probablemente hubo retardo del crecimiento intrauterino porque la mamá fumaba, porque la mamá bebía. Entonces, si no hay déficit de la hormona del crecimiento, tenemos que pensar que son variantes de la normalidad. ¿A qué se refiere con variantes de la normalidad? Que esa persona de por sí tiene una talla baja constitucional. Vale decir, desde que nació se hacen todos los controles y todos están por debajo del percentil 3.
no tiene déficit de hormona del crecimiento, es una talla baja proporcionada, pero es constitucional. No todos son altos o somos altos. Hay personas que no lo son porque es algo constitucional. Otra variante de la normalidad, una talla baja familiar. Toda la familia tiene talla baja. Difícil pensar, ¿no es cierto?, que este niño ahora va a ser una talla alta. O puede ser una variante de la normalidad. Dicen personas que tienen un retardo del crecimiento. Solamente hay un retardo. Solo hay un retardo. Va a llegar a cierta edad donde sí se acelera y donde sí va a tener esa talla, esa estatura, que sería la ideal. Entonces, básicamente, como esto es una variante de la normalidad, la talla baja familiar, es que si volvemos a ver este cuadro y si agudizan un poquito su vista, acá dice estatura de la madre y acá dice estatura del padre. Obvio, ¿no es cierto? Si dice estatura de la madre 1,50, estatura del padre 1,52, ¿vamos a querer que sea 1,90? No, ¿no es cierto? A eso entonces se refiere la talla baja familiar. Y bueno, aquí nos dice algunas de las causas que pueden producir una talla baja proporcionada y una talla baja desproporcionada. Y con esto, jóvenes, vamos a concluir nuestra clase. Entonces, para los que llegaron tarde, por favor,